Vamos a iniciar. Espero que nos escuchen claro y fuerte. ¿Sí? En esto estamos. Bueno, muchas gracias en este caso a todos. Esperamos que el día de hoy la información que vayamos a compartir sea de mucha utilidad y de guía para la presentación que tenemos básicamente todas las compañías al 30 de abril para presentar en este caso la información a nivel de estados financieros y otros anexos involucrados a la parte societaria. Entonces, nuestra presentación de alguna forma va a abarcar los puntos más relevantes que se deben de tener en cuenta al momento de presentar la información y ciertas consideraciones que en función a la práctica que hemos tenido en estos últimos días también nosotros cargando información, hemos en este caso podido identificar y que esperamos, como les indicábamos, sea de utilidad. Entonces, iniciamos. ¿Qué creo que es lo más importante al momento de cumplir con la obligación ante la Superintendencia de Compañías? Saber cuáles son aquellas empresas o sociedades o estructuras que están reguladas, en este caso, por la Ley de Compañías y por ende por este ente de control que es la SUCR. Bueno, las estructuras más comunes y las que conocemos todos es la compañía anónima o la sociedad anónima. Tenemos también la compañía de responsabilidad limitada. Tenemos hoy por hoy las compañías, en este caso las SAS, que son las de Sociedad de Acciones Simplificadas. También tenemos a las compañías que son sucursales de empresas extranjeras y bueno, ciertos consorcios que están preestablecidos y también definidos en la ley de compañías que son regulados por la superintendencia. Y bueno, otro tipo de estructuras que son un poco más complejas, con características especiales y en realidad menos comunes, como son las compañías de nombre colectivo, en comandita simple y dividida, compañías de economía mixta y bueno, cualquier otra forma jurídica establecida como una sociedad que lo defina como tal, en este caso el Estado. De tal manera de que lo primero que hay que, lo primero que hay que entender es que todo este tipo de compañías, al estar sujetas a la ley de compañías, están reguladas por la SUPER y por ende están sujetas a la presentación de la respectiva información hasta el 30 de abril. Ahora, hemos querido incluir esta lámina porque consideramos que de pronto existen ciertas, o podrían existir ciertas, en este caso, inquietudes respecto a ciertas sociedades. ¿A qué me refiero? Ya vimos a las empresas que están reguladas por la SUPER, pero ¿cuáles son parte de las obligaciones que tienen estas compañías? Una de las obligaciones más importantes es, en este caso, llevar contabilidad en idioma castellano y obviamente en expresarlo en la moneda que tenemos actualmente, que en este caso es el dólar. Por tanto, compañía regulada por la SUPER, obligación llevar en este caso contabilidad. Ahora, ¿qué ha pasado desde el año 2022 con la emisión de este nuevo régimen que se conoce como RIMPE, que sacó el Servicio de Rentas Internas? Este régimen está establecido tanto para personas naturales así como para sociedades. Obviamente, recuerden que ahí hay varias características. El rango principal es que aquí están incluidas aquellas sociedades con ingresos de 0 hasta $300,000, salvo ciertas actividades específicas que son excluyentes. Una muy importante, en este caso, podrían ser las rentas de capital, compañías de arrendamiento, compañías que den servicios profesionales y que para prestarlos obviamente necesiten o tengan que requerir de profesionales y así algunas otras empresas que por su actividad económica no deben de estar sujetas a este régimen. Pero bien, dentro de los deberes formales de este tipo de sociedades, cuando nosotros los revisamos en la Ley de Régimen Tributario Interno, se establece que una de sus obligaciones es llevar solamente un registro de ingresos y de costos y gastos. Por tanto, la primera duda que saltó, y creo que para muchos contribuyentes que son sociedades, es, ok, a ver, si yo como sociedad se entiende que estoy obligada a llevar contabilidad, pero el servicio de rentas internas, la ley, perdón, de régimen tributario interno me indica que mi deber formal es apenas, en este caso, presentar un reporte de ingresos y costos y gastos. Bueno, ¿qué es lo que debo de hacer? Y bueno, para esto la Administración Tributaria emitió una resolución este año, si no me ingrata la memoria, en febrero, donde aclara en artículo 5 cuáles son o hace unas precisiones respecto a los deberes formales de este tipo de sociedades catalogadas como RIMPE. ¿Cuál es esa aclaración?
donde indica que efectivamente las sociedades deben llevar un registro de ingresos y gastos, salvo cuando la normativa que regula materias distintas a la tributaria disponga su obligación de llevar contabilidad, que es el caso que estamos analizando. Es decir, soy una sociedad, tal como lo vimos en los numerales anteriores, de acuerdo a sociedad anónima, compañía limitada, entre otras. Por tanto, ¿cuál es mi obligación establecida en la misma ley de compañías? Llevar contabilidad. De tal manera de que, si bien es cierto, para efectos tributarios tengo que llevar solamente un registro de ingresos y de gastos, no es menos cierto que para efectos de cumplir con la superintendencia de compañías, yo estoy en la obligación de llevar contabilidad. Es decir, aun cuando la administración diga ingresos y gastos, yo tengo que llevar contabilidad. Es más, es parte de mis obligaciones y tengo que presentar la información que vamos a ver en el transcurso de las siguientes láminas. Entonces, eso es algo que queríamos nada más aclarar, que considerábamos importante. Ya les digo, porque de pronto puede generar algún tipo de distorsión o confusión. En este caso, todas las sociedades están obligadas a llevar contabilidad, indistintamente del tipo de régimen. Ahora bien, ¿cuáles son en este caso los requisitos técnicos? Y aunque parezca lo menos importante, resulta lo indispensable al momento de cargar información, porque si no tengo esta primera parte, no voy a poder hacer nada hacia adelante. Lo primero es que definitivamente voy a tener que tener acceso a Internet, porque la información se carga vía esta plataforma. Tengo que contar con un navegador dependiendo del tipo de sistema operativo que tenga mi equipo, en este caso Internet Explorer, si estamos hablando de Windows, Mozilla, Google Chrome, y en el caso, por ejemplo, de las Mac, en este caso Safari. Es decir, tengo que identificar cuál es el sistema operativo que tengo para obviamente tener cada uno de estos navegadores que son compatibles con la superintendencia de compañías. Ahora, de preferencia, y lo establece asimismo la super, utilizar el Google Chrome. Ahora, al igual que nos pasa, creo que con la mayoría de las entidades de control, como es la superintendencia, como es, perdón, el servicio de rentas internas, como es también la aduana del Ecuador, para que mi máquina, a pesar de tener el Internet y a pesar de tener este navegador que es el Google Chrome, pueda comunicarse con el sistema, en este caso de estos entes de control, tengo que tener un aplicativo, que es el que va a permitir que obviamente nos comuniquemos en el mismo idioma, por decirlo de esta manera. ¿Cuál es ese aplicativo? Es el Java versión 1.7 o superior. Igual les hemos colocado ahí un pequeño link para que lo puedan ver. De no tener este aplicativo, lo que va a pasar es que no vamos a poder utilizar de manera correcta la plataforma. Probablemente ingrese por allí alguna que otra opción, pero el resultado final, que es que se cargue toda la información al sistema de la superintendencia, no se va a poder cumplir si no tengo este aplicativo. Entonces, consideraciones que consideramos son importantísimas previo a hacer cualquier otro tipo de paso para la carga de la información. Ahora, de manera general, aquí nos vamos a plantear la siguiente interrogante, que creo que y es de donde vamos a definir hacia adelante nuestra presentación. Lo primero, ¿qué necesitamos saber para poder cargar los estados financieros a través del portal web que establece la Superintendencia de Compañías? Entonces, como primer punto general, contar definitivamente con una clave de acceso y contraseña. Y lo siguiente es que previo a la carga de la información, ustedes tienen que saber que hay ciertas preguntitas de información general que vamos a tener que ir contestando, que vamos a ver más adelante a qué se refieren. Pero definitivamente clave y contraseña, contar con información general. Ahora, ¿qué pasa si soy una nueva compañía? Aquí hay un proceso, obviamente, que es diferente. Si soy una nueva empresa, hay que recordar que el proceso más bien va ¿cómo se ejecuta? Tengo que primero utilizar el usuario y la clave de mi representante legal. Mi representante legal va a abrir y se le van a desplegar, en este caso, cada una de las compañías en donde obviamente él ejecute su representación, y vamos a seleccionar a la empresa, obviamente, que es nueva y a la que le queremos generar clave de acceso y contraseña. En ese momento, ahí sí voy a tener que actualizar información para que obviamente se pueda generar como les indico, la clave y la contraseña. Entonces, sí es diferente. Lo primero que estamos viendo aquí, efectivamente, es para aquellas, en este caso, compañías
que ya cuentan con su clave y contraseña, de lo contrario hay que hacer el procedimiento, pero utilizando la clave y la contraseña del representante legal. Lo segundo, el aplicativo requiere el ingreso de los estados financieros mediante un archivo TXT o bloc de notas. Ya vamos a conversar un poquito más adelante de qué se trata esto. Para muchos de pronto va a resultar bastante nuevo. Para compañías que, por ejemplo, de pronto cotizaban en bolsa de valores o que consolidaban estados financieros, esto en realidad no es nuevo, es bastante similar a lo que habían venido aplicando, pero creo que para el común denominador de las compañías es bastante nuevo y lo vamos a ver en las siguientes láminas. Luego que tenemos documentos o anexos a los estados financieros que se deben adjuntar en formato PDF. En este caso van a ser los informes de auditoría, va a haber notas a estado financiero y otras cosas más que también los vamos a ver un poco más en detalle. Pero ¿qué es lo importante de la información que tenemos o qué es lo importante que tienen que conocer sobre lo que se va a ingresar? Es que primero, el tamaño de cada hoja de documento no debería de pesar más de 250 KB. ¿Cómo vamos a identificar esto? Imaginémonos que estamos subiendo un archivo que tiene 2 hojas y mi archivo, en el ejemplo que tengo acá, pesa 207 KB. Eso quiere decir que yo voy a dividir esos 207 para 2 para establecer el peso de cada archivo. En el ejemplo que tenemos acá, tengo 103.5 que pesa cada hoja, definitivamente estoy dentro del marco. Este es un ejercicio que lo hemos puesto. Parece bastante básico, pero en realidad a veces si no tomamos en consideración este tipo de situaciones al momento de cargar, de pronto puede ser que subamos la información y no entendemos por qué no se nos cargó y es el simple hecho de mirar el peso en este caso del archivo. Y lo segundo es que el escaneo de la información debería, y ya les digo por qué digo debería, efectuárselo en blanco y negro con una resolución máxima de 300 ppp. Ahora, en la práctica, no hemos visto que sea algo que se valide al 100% al momento que se encarga la información. Es más, si nosotros vemos, hay muchas empresas que suben la información incluso a colores, no en blanco y negro. Entonces, entendería yo que la misma metodología se va a utilizar en este caso. Lo que sí es importante es que la información que sea cargada sea legible, que esa es la intención de hacerlo en 300 ppp. Eso es una información que sea amigable, que sea visible para que el día de mañana que obviamente se descargue ese archivo, se lo quiera visualizar, no genere dificultades, sino que esté bastante nítido. Y bueno, una vez efectuada la carga de los estados financieros, se va a enviar una notificación, en este caso a la compañía, del registro de la información y finalmente el pago de la aceptación junto con el valor a pagar a nivel de la contribución. Entonces, esto es como que el paso final. Pero ya vamos a ir, como les digo, profundizando en cada uno de estos ítems con el objetivo de ver ciertas situaciones que definitivamente consideramos importantes que las tengan en cuenta. Muchas gracias, Denise. Bueno, continuando con la presentación, vamos ahorita a comentar un poco cuál es la información general que tenemos que tener presente, que vamos a cargar ahora en la superintendencia de compañías. Más adelante vamos a ver cuál es la metodología. Ahora vamos a presentar este resumen. ¿Cuál es la información que tengo que conocer? En primer lugar, la información entre los estados financieros. Vamos a tener que analizar cuál es el juego de los estados financieros a presentar. ¿Qué comprenden estos estados financieros? Recordemos que hasta el año anterior, en la carga de estados financieros, cuando cumplías con la obligación de la información a través del SRI, que cargabas el estado de situación financiera, y por otro lado, el estado de resultados, se daba como cumplida esta obligación. Actualmente, vamos a ver más adelante, existen nuevos formatos. ¿Cuál es la nueva información que tenemos que cargar para cumplir con las obligaciones? Y que comprende el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios de patrimonio y las notas. Otro documento o anexo que tenemos que presentar dentro de la carga de información es el informe de representante legal, el informe del comisario. Aquí hay que tener en cuenta una consideración. Dentro de la carga de estos anexos, el informe de comisario tiene una opción que no es opcional. Es decir, que si usted no lo carga, al momento de hacer toda la carga de esta información, le va a permitir cuál es la apreciación o cuál es la consideración en este punto. Que este informe de comisario va a depender si dentro de su escritura de constitución o dentro de sus estatutos tiene la obligación de cargar el informe de comisario. Si dentro de sus estatutos indica que parte de las obligaciones es contratar un comisario, pues usted va a tener que hacer la carga de este informe.
¿Cuál es otro punto, otro anexo que se va a cargar? Es el informe de auditoría. Y bueno, y esto va a depender si la compañía está obligada o no a contratar. Otro de los anexos a cargar tenemos la nómina de administradores. Recordemos que la nómina de administradores, que es lo que detalla los nombres y los cargos de cada uno de los representantes. Otro anexo que es importante tener en cuenta, la nómina de socios. ¿Cuál es la particularidad? Recordemos que la nómina de socios que tenemos que cargar considerando la fecha del cierre del estado financiero, es decir, cuáles son mis socios o accionistas reflejados en los libros de participación al 31 de diciembre de 2022. Por lo tanto, la información, si hicieron algún cambio, debería estar reflejada en la página de la superintendencia. ¿Por qué digo que debería estar actualizada? Porque más adelante que vamos a ver en la forma de la carga, este es un anexo que está de forma automática, que quiere decir que al momento que ustedes seleccionen la opción, este anexo me permite ver, es decir, que no me va a permitir adjuntar. Por tanto, es muy importante que esta nómina de socios debería de ser la actualizada el 31 de diciembre del 2022. Asimismo, pues se va a cargar en este caso el RUC que esté totalmente vigente y las actas de accionistas debidamente aprobadas por la Junta General y otros documentos en el evento que sea necesario. Ahora sí, vamos a entrar la forma operativa. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Primer paso, vamos a ingresar a la página de la Superintendencia de Compañías. Yo voy a tener dos opciones, ¿sí? Esta opción que estoy presentando es la opción rápida. Si ustedes ingresan a la página principal, van a encontrar una opción que se llama Estados Financieros. Si ustedes dan clic en ese botón, automáticamente les va a aparecer digitar, en este caso, el RUC y la clave. En la parte derecha, ustedes ven un cuadro que dice Sociedad, Sector Societario. Automáticamente les va a aparecer ingresos de balances del año 2022. ¿Qué pasa si ustedes no han cargado la información del 2021? Pues automáticamente les va a aparecer la opción 2021. ¿Y por qué hago esta apreciación? Porque ustedes no se pueden saltar. Es decir, que si yo quiero ingresar la información del 2022, voy a tener que haber cumplido con la carga de información del 2021. ¿Cuál es la segunda opción? Que ya es la opción, como vemos en el recuadro, que se llama trámites en línea. Esa es otra opción. Asimismo, vamos a llegar a la misma opción para ingresar al sistema. Se da clic en trámites en línea, le va a aparecer el recuadro, donde observamos que dice sector societario, mercado de valores y seguros, y vamos a dar clic en la parte del sector societario. Una vez que demos clic, asimismo nos va a aparecer la opción para ingresar al sistema. Estas son las dos opciones. La primera es la más rápida y bueno, y la segunda, considerando un trámite más largo, pero vamos a llegar a la misma opción. Ahora bien, ¿qué es lo que primero va a aparecer una vez que yo ingrese a la opción de balances 2022? Lo primero que me va a aparecer es actualizar la información. ¿Qué tengo que tener en cuenta? La primera o la información respecto al RUC, razón social, el tema del expediente. Esta es una información, como decimos con Denise, es la partida de nacimiento. ¿Por qué decimos que es la partida de nacimiento de la compañía o del contribuyente? Porque es una información que no se puede modificar. O sea, toda la información general de la compañía es una información que no puede ser modificada, sino más bien simplemente la presenta. Ahora bien, ¿qué otra información me va a pedir que actualice dentro de la información de la compañía? Parte de los puntos que voy a actualizar es el personal ocupado, como podemos apreciar, en los cuales me va a pedir cuáles son el número de directivos que tiene la compañía. Esto aquí es importante y lo voy a mencionar porque no necesariamente el número de directivos es una información que se encuentra detallada en la nómina de accionistas. Más bien, esto de aquí va a depender si dentro de sus estatutos o dentro de su escritura de constitución, la compañía establece que tiene la obligación de tener un directivo. Entonces ustedes van a tener que revisar a sí mismos su escritura de constitución, verificar, y si en el evento de que estas compañías aplican seleccionar, en este caso lo hacen los socios o los accionistas, esa es la información que se va a ubicar dentro del número de directivos. Asimismo, tenemos el número de administrativos, de producción, que esa información se extrae de la nómina de la compañía. Aquí hay una pregunta importante que establece si considera usted que su compañía es una compañía de empresa familiar. Aquí es una opción cerrada, sí o no. Pero ¿qué tenemos que tener presente? ¿Cómo vamos a
analizar cómo podríamos nosotros saber si efectivamente es una compañía que está dentro de una empresa familiar. Como concepto general, estas compañías van a ser constituidas, organizadas, o las decisiones o la estructura de la compañía van a estar compuestas por uno o más familiares. Ese es el concepto puntual. Si yo sé que dentro de mi estructura, dentro de las accionistas, de las personas que toman la decisión y tienen el control de la compañía, están compuestas por familiares, pues yo voy a escoger la opción sí. Es una compañía que se considera como una empresa familiar. Un poco para comentarles. Como dato curioso. Sí, como dato curioso, como dice Denise. Dentro de una de las revistas importantes, hasta el 2021 hicieron un análisis de todas las compañías del Ecuador, donde establecen que el 90% de las compañías constituidas dentro del Ecuador son compañías consideradas empresas familiares. ¿Sí? Eso es como dato general. Ese es el análisis que se ha realizado en el entorno del Ecuador de todas las compañías constituidas actualmente. ¿Qué otra información vamos a reportar o hay que actualizar dentro de la información general? Tenemos la información de la Junta. Aquí me establece que yo voy a tener que detallar y actualizar cuál es la fecha de la Junta. ¿De dónde obtengo esta información? Pues me voy al acta de Junta General de Accionistas, verifico en qué fecha fue aprobada y es la información que debo detallar. Otra de las preguntas aquí me dice si está obligado o no a presentar auditoría externa. Recordemos que hasta el mes de septiembre del 2022 yo tenía las empresas que están obligadas a contratar una auditoría externa, considerando de que estas compañías, si su total de activos, tomando como referencia el ejercicio fiscal anterior, si cumplía con esta condición, pues tenía la obligación de contratar auditoría. Si yo si yo reporté este contrato en el mes de septiembre, automáticamente el casillero de si estoy obligado a contratar auditoría externa me va a salir sí, y por ende el número del registro del auditor. Caso contrario, en el evento que no estoy obligado, este casillero va a ser digitable y ustedes van a incluir no estoy obligado. ¿Qué otras acciones tengo para actualizar? Hay otra opción que se denomina sujeto obligado como prevención de lavado de activos. Aquí lo que me lleva es a chequear y que la Superintendencia de Compañías está verificando quiénes son estos sujetos pasivos que están obligados a reportar información ante la unidad de análisis financiero. Y como otros puntos, en realidad es importante, el propio información general me establece que cuáles son estos, si soy una compañía que está obligada a reportar estados financieros consolidados y en el evento que yo escoja la opción sí, lo que me solicita es que yo tengo dos opciones a escoger, si soy un grupo de aplicación NIF o soy grupo económico del SRI. ¿Cómo voy a saber si soy un grupo económico del SRI? Voy a revisar el catastro del SRI y en el evento que esté dentro de este catastro, yo voy a escoger grupos económicos del SRI. Ahora bien, ¿qué otra información voy a reportar en la actualización de la información general? Son los datos del contador. Aquí la particularidad dentro de este campo de los datos del contador, yo voy a tener un número de registro del contador. Este campo asimismo no es obligatorio. En el evento de que no tenga el número, no es obligación de registrarlo. Ahora, teniendo presente de que los datos del contador de alguna forma deberían estar vinculados con el contador que está o que representa o realizó la carga del formulario 101. Ese es un cruce de alguna forma que en algún momento el SRI podría cruzar. No hemos visto en la práctica lo que lo haya realizado, pero recordemos que la Superintendencia de Compañías actualmente tiene o está vinculando la información de la Super y con el SRI. Y más adelante vamos a ver en un ejemplo que Denise nos va a mostrar de qué forma ustedes pueden verificar que efectivamente la información del 101, si bien es cierto, no confirma actualmente de que tú has cargado el estado de situación financiera ni el estado de resultado, pero sí se mantiene ese vínculo o esa referencia de que la Superintendencia de Compañías puede tener acceso a la información del 101. Y por último, me pide que seleccione que si soy una compañía que realiza importaciones, exportaciones o ninguna, que es una información asimismo de seleccionar sí o no.
Y finalmente, para poder seguir y me habiliten, en este caso, el tema de los estados financieros y poder empezar a verificar o realizar la carga, me solicita que acepte, en este caso, la declaración de responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Me va a aparecer una pantalla en el cual yo voy a aceptar que efectivamente toda la información cargada se encuentra correctamente y obviamente, si no le doy a aceptar, no puedo continuar con la carga de estados financieros. ¿Ok? Luego, finalmente, vamos a tener dentro de los otros puntos la declaración de responsabilidad. En esta opción, obviamente, es muy parecido a las declaraciones también que nosotros cargamos al servicio de rentas internas en línea, donde decimos si efectivamente estamos de acuerdo o no con la información que estamos reportando. Obviamente vamos en este caso a poner continuar y si del niego o digo que no estoy de acuerdo, definitivamente va a pasar, va a indicar pues no, que tengo que aceptarlo. Del caso contrario no voy a poder continuar. Ahora, para el registro de la información financiera, a ver, y aquí conversábamos un poco al inicio. Si ustedes se dan cuenta, toda la información que nosotros hemos hasta ahora conversado ha sido, y probablemente se les haya resultado bastante familiar. ¿Por qué? Porque efectivamente es la información que normalmente se carga año a año con ciertas particularidades, por ejemplo, como el comisario, el tema del registro del contador, para que ustedes lo tengan en cuenta que son datos opcionales dependiendo de situaciones puntuales. Pero, ¿cuál es el cambio trascendental que se ha incluido hoy en la reportería de la información en la Superintendencia de Compañías? Básicamente, la información de estados financieros. ¿Qué ocurría hasta el año pasado? Hasta el año pasado nosotros, en el mes de abril, de acuerdo al 9º dígito del RUC, hacíamos nuestra carga del formulario 101 al Servicio de Rentas Internas. ¿Qué ocurría inmediatamente? Que la Superintendencia de Compañías estaba conectada con el SRI y toda la información de estas declaraciones de rentas migraban a la plataforma de la Super. De tal manera de que en esa información la Superintendencia ya contaba con dos estados financieros. Uno, el estado de situación financiera, y el otro era, que en este caso, el estado de resultados. Es decir, de alguna forma yo ya me liberaba, porque ya cumplía con el SRI, me liberaba de esos dos estados financieros en la Super. Hoy por hoy ya no es así. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hoy existe un formato, como les indicaba, habían ciertos contribuyentes muy específicos, ciertos tipos de compañías como las que consolidaban estados financieros, que sí tenían la obligación de reportar bajo estos formatos su información consolidada y obviamente individual. Pero a la fecha, en realidad ahora todas vamos a entrar, todo el tipo de compañía va a entrar a reportar bajo esta forma. Ahora, ¿de dónde obtenemos la información? ¿Cuáles son esos formatos? ¿Cuáles son las guías que voy a tener para poder establecer qué es lo que voy a reportar? Bueno, las vamos a tener en la misma parte de la plataforma de la Super, donde tenemos ingreso, guía del usuario y formatos de estados financieros. Cuando vamos a dar clic en la parte de formatos de estados financieros, se nos va a descargar una carpetita que va a estar zipeada y va a contener muchos otros archivos. Acá nosotros tenemos, y que era lo que les comentaba y lo que quiero hacer la precisión, como indicaba Diana, la Superintendencia de Compañías, junto con actualmente con el Servicio de Rentas Internas, sigue vinculando información. ¿Qué es lo más importante, que es lo que quiero que ustedes vean aquí? La compañía no ha presentado el formulario 101, la compañía no ha presentado los estados financieros del 2022, o la compañía sí ha presentado la información del 101 y no ha presentado sus estados financieros. Si ustedes se fijan, al final del camino, la Super de Compañía sí sigue vinculando la información con el Servicio de Rentas Internas. Es decir, el hecho de que hoy voy a tener que presentar mis estados financieros en un formato totalmente diferente al formulario 101 no quita que la Super sigue verificando que las compañías hayan presentado su formulario 101. Entonces es importante, como decía Diana, si voy a presentar mis estados financieros del año 2022, pero no he presentado mis estados financieros del 2021, yo obviamente tengo que reportar primero el antiguo para poder obviamente reportar el vigente. Es decir, si hay un tema cronológico que sigue la plataforma para que yo cumpla con mis obligaciones. Pero dentro de esas también, obviamente, que haya cumplido con el Servicio de Rentas Internas. Ahora, continuando con los formatos.
Cuando se nos descargan información, en la parte de formatos, ustedes van a poder ver que se descargan varios tipos de archivos. Dentro de estos, creo que los más importantes, lo que van acá ustedes ver, el estado de cambios, del patrimonio, flujo y resultados, son como que archivos modelos. Y el más importante es este archivo en Excel y el plan de cuentas que ustedes van a ver acá en Word. El archivo en Excel, ¿por qué es importante? Porque es básicamente la información, o el archivo donde vamos a tener que llenar cada uno de nuestros datos que están en nuestros estados financieros, para luego dar un clic en ejecutar en el documento de tal manera que se genere de forma automática el TXT. Ahora, ¿qué es lo indispensable al momento de abrir este archivo que nosotros notemos? Como este archivo contiene una ejecución de una macro que está en Excel, hay máquinas que probablemente, o equipos, dependiendo del tipo de seguridades que tengan dentro de las compañías, que por más que abran el archivo, no van a poder revisar la información. Entonces, nosotros estuvimos revisando y de forma sencilla, habrá, como les indico, mucho que ver el tema de seguridades de cada empresa, pero de manera sencilla, si es como a nosotros nos funcionó, ustedes tienen que cerrar nuevamente el archivo, colocarse en el documento, clic derecho e ingresar a la parte de propiedades del documento, con el objetivo de poner la opción desbloquear. Automáticamente cuando dan esa opción de desbloquear y aceptan, aplican y aceptan, lo que van a poder ver es ya el documento desbloqueado y de esa manera van a poder llenarlo. De lo contrario, por más que ingresen algo de información o cuando, si es que les permite el archivo pero sigue bloqueado, no vamos a poder llegar al resultado final que es generar el archivo TXT. Ahora, ¿qué nomás contiene este archivo TXT Excel que va a convertirse en TXT y que para nosotros es importante ciertas precisiones? Y me voy a permitir abrirles acá un pequeño archivo para que ustedes lo puedan ver. Básicamente es de esta manera el archivo donde está el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambio del patrimonio. Cada uno de estos estados financieros tienen que llenarse obviamente con la información de cada una de las compañías. Pero ¿qué es lo que vuelve un poco complejo, creo yo, y manual el proceso de llenado de este documento? Es que, primero, no vamos a tener acá fórmulas. Es decir, yo voy a tener que ir llenando cada una de las celdas de mis subcuentas, totalizarlas, obviamente, dependiendo de cada nivel de cuenta. Es decir, voy a tener que hacer, como les digo, un dato manual, porque de paso no voy a poder colocar o agregar fórmulas. Este documento voy a tener que poner exactamente la cifra en cada una de las celdas. Ese es un punto y algo más que quería mostrarles. Adicional a eso, perdón, tienen que tener en consideración otras cosas que también nos hemos topado con esto. Cuando nosotros vemos, si nosotros de manera rápida, yo creo que la mayoría de los que somos contadores decimos, bueno, tengo el código de una cuenta, el nombre y en el código lo primero que digo es, ok, las cuentas con código 1 es de activo, pasivo, patrimonio, lo lógico para nosotros y así va bajando dependiendo obviamente del nivel de detalle. Pero hay que considerar que esto no necesariamente va a funcionar de esta forma. Por ejemplo, nosotros acá tenemos las cuentas que lo hemos tratado de simplificar. Cuentas 1, como indicamos, teníamos activo, pasivo y patrimonio. En el ejemplo de balance, hay unas cuentas que por el rango son 2, que son específicamente para transacciones a reportar con compañías que consolidan, en este caso, estados financieros. Y a partir de las cuentas 3 empiezan a, en este caso, subdividirse. Ojo que si ustedes ven acá, nosotros tenemos una columnita que dice total. ¿Por qué? Porque esa cuenta asimismo totaliza cuentas de detalle. Pero puede ser como en el caso de acá, de estas dos cuentas que en realidad no son cuentas de total, son cuentas de detalle. Entonces es importantísimo que cuando nosotros vayamos llenando el estado financiero nos demos cuenta si estamos ante cuentas, líneas que corresponden a detalle, es decir, colocar y desglosar lo que está en la cuenta o si corresponden a totales. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho acá? Y como les indicaba, recordemos que esta información no es nueva. Esta información ya la llenaban cierto tipo de compañías que en específico lo definía la superintendencia. ¿Y qué existía antes de este archivo? Existía otro archivo que igual ustedes lo van a poder ubicar en la plataforma de la Super, donde incluso considero que era mucho más amigable la forma en la que se presentaba la información.
Teníamos asimismo la estructura, teníamos en este caso el signo si es positivo o negativa la cuenta, si es cuenta de total o de detalle, y asimismo si estamos hablando de situación financiera, estado de resultado integral, etc. Cuando hicimos, de alguna forma, intentamos ver si este mismo estado financiero se replicaba para el nuevo estado financiero que estamos utilizando. En realidad lo que notamos es que lo que ha ocurrido es que en este nuevo documento se han aperturado en realidad más cuentas de detalle. Es decir, si antes, por ejemplo, yo tenía solamente la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo y esta era de mi detalle, hoy, o activos, sí, equivalentes, hoy ya tengo, por ejemplo, una cuenta de detalle que es caja, institución financiera pública, institución financiera privada. Es decir, lo que he hecho es ampliarlo para poder detallar un poco más mi estado financiero. Entonces, si en algún punto de pronto sienten dudas o inquietudes sobre la información que vamos a reportar, pueden tomar igual como referencia la información del plan de cuentas que se manejaba anteriormente. Adicional, igual en el documento que nosotros descargamos, que les dije formatos, se descarga este Word, que obviamente aquí sí contiene todas las nuevas cuentas, pero lo único que me dice es si la cuenta tiene que tener signo positivo o si tiene que tener signo negativo. En cambio, en el otro archivo en Excel, como les mostraba, sí me presenta adicionalmente si la cuenta es de total o es de detalle, para no, en este caso, no confundirnos. Sí, perdón, Denise, solamente para quizás quede claro, este archivo que está mostrando Denise, que se denomina plan de cuentas en Excel, es un archivo que ustedes lo pueden descargar dentro de la guía, dentro de la plataforma de la superintendencia. Ojo, que este archivo que ella está presentando no está dentro de la carpeta comprimida denominado formato. Ustedes no lo van a encontrar, porque ahí el archivo que se va a encontrar es el denominado plan de cuentas, pero es el Word, el que contiene solamente... El Word es el que solamente contiene la información si es positivo o negativo. Porque es importante aclararlo, porque este otro archivo en Excel, lo que ustedes van a poder, para qué les va a servir, porque ustedes van a poder identificar si es una cuenta de total o una cuenta de detalle al momento de considerar las sumatorias. Sí, muchísimas gracias, Diana. Eso es importantísimo. O sea, a ustedes les va a aparecer este archivo y este archivo en Word. Nosotros lo que hemos hecho para efectos de poder mostrarles un poco este tema de cuando estamos hablando de una cuenta de detalle o una cuenta, en este caso, positiva o negativa, es este comparativo, y les hemos mostrado este archivo justo para que ustedes puedan tener de pronto una herramienta adicional que tiene un poco más de información para al momento de presentar los datos. Ahora, importantísimo, acá la misma Super en el plan de cuentas establece qué transacción es con signo negativo y qué transacción es con signo positivo. Si por A o B circunstancia de pronto tenemos una cuenta de activo que su naturaleza es que sea una cuenta con saldo positivo, y como les digo, por alguna situación muy puntual termina con un saldo negativo, no voy a poder poner ese negativo, y lo que me va a tocar es analizar cómo junto con otra cuenta de su misma naturaleza para volverla positiva y de esa forma, en este caso, poder reportarla o registrarla. Ok, regresamos entonces acá a la presentación. Ahora, datos adicionales que igual salen dentro de la presentación o del manual o de la guía de la superintendencia, pero que en la práctica también sí lo hemos podido ver. En este caso, no modificar el formato, por favor. Obviamente esto lo que hace este archivito que está acá, permítanme solo un segundo, lo que hace este archivo al momento de que ustedes lo terminan de llenar es dar clic aquí donde dice exportar archivo en cada uno de los documentos, y eso obviamente genera el TXT. Por tanto, si ustedes agregan o quitan, definitivamente dañan el documento y no van a poder generar el archivo que en este caso necesitan. ¿Qué otro tema es importante que lo conozcan? Las saldos, como les digo, no pueden, todas las cuentas que obviamente no tienen valor deberían de tener, consignarles el valor 0.00. La verdad que hemos hecho algunos ejercicios y al dejar en blanco igual el casillero, si no lo vamos a utilizar, lo que va a pasar es que el TXT automáticamente registra 0.00 el campo. Por tanto, puede ser que de pronto no sea tan necesario agregarlo, pero sí tienen que verificar obviamente que las cosas obviamente nos vayan cuadrando.
Bueno, para separar en este caso los miles, se utilizará el punto, por favor tener en consideración esto, de lo contrario de pronto al momento de modificarlo puedes tomarle la cifra de una forma distinta. Los saldos deben contener exactamente 2 decimales, los saldos negativos deben de ser incluidos con el signo negativo al inicio, y entre cuenta y cuenta debe haber un espacio. En realidad esto ya lo hace el archivo TXT. Cuando ustedes colocan el valor en este caso la cifra, obviamente al momento de generar el TXT ya hay espacio entre la cuenta y los montos. Y los formatos del estado financieros contienen las cuentas tanto para los estados financieros consolidados como para los estados financieros individuales. Algo que creo que no les di, que creo que sí les comentamos, es que esto no tiene fórmulas. Y al no tener fórmulas es importante que sepan que esto está en formato texto. No lo cambien. Por eso les digo, en realidad el archivo es bastante tedioso por ponerle un nombre al momento de llenarlo, porque es un archivo texto, es decir, no es un archivo fórmula, no es un archivo número, luego no es un archivo que viene formulado, por tanto yo tengo que ir totalizando, si tengo que agrupar las cuentas, obviamente hacerlo para ir colocando en cada uno, en este caso, de los campos que corresponden. Entonces, hay que tener mucha paciencia, mucho tiempo, como un dato adicional, en este caso nuestro, nosotros ya hemos estado haciendo a nivel de práctica y en una compañía pequeña, sencilla, estamos hablando que obviamente por las cositas que hay que ser minucioso en agregar la información, en este caso en este archivo, podrías tomarte aproximadamente un par de horas, sencillo, en llenar una compañía pequeña. Por tanto, recomendamos que en el caso de empresas obviamente medianas, grandes, sea con mucha anticipación para obviamente evitar algún tipo de error. Ahora, hablando de errores, ya hablamos en este caso del cero, del punto. Es importante, y como todo, ustedes saben que en la parte contable los números no mienten, 1 más 1 es 2, por tanto, toda la información tiene que cuadrar. De tal manera de que si en algún punto, por ejemplo, nosotros estamos viendo acá el patrimonio, que es lo que normalmente siempre vemos que se concilia, obviamente la ganancia o la pérdida del periodo tiene que ser obviamente la misma que se genere en el estado de resultados y la misma que finalmente también va en el estado de cambio del patrimonio. Es decir, hay ciertos campos que de pronto por 1 centavo o si no nos damos cuenta de que está exactamente el mismo valor en cada uno de los estados financieros, puede generarnos error. Y ahora, ojo, también es indispensable que lo sepan. Cuando nosotros exportamos el archivo, no quiere decir que el archivo pasó la validación, simplemente se exportó. Es decir, una vez que yo vaya a la plataforma de la Super y suba la información, voy a poder recién identificar si los documentos en este caso tienen algún tipo de error. Entonces, de paso, hay que, obviamente, hacer el archivo, gestionar rápido el resto de la información, subirla, porque de contener errores hay que proceder a corregirlos. Ahora, ¿qué es bueno de lo que hemos notado en la parte de los errores? Es que efectivamente la misma plataforma, si bien no me dice en qué campo o en qué celda, sí me da de alguna forma ahí alguna referencia, si es un error en el activo, en algún tipo de campo, en algún rubro particular, de tal manera que así me permite a mí tener una guía de dónde puede estar en este caso el error. Como les digo, que lo más probable es que sea a nivel de decimales. Bueno, y una vez obviamente, como les digo, elaborado el archivo TXT, debo de proceder con la carga, en este caso de los estados financieros, ya sean individuales o consolidados, a la plataforma, en este caso de la Super, que les digo que es la que en realidad va a dar el visto bueno o el visto final. Y bueno, ingresada la información, acá está, vamos a auditar y cuadrar, que es lo que hace la validación. Si no está cuadrado, me va a salir, en este caso, un error. Por ejemplo, aquí les mostramos uno. Decimos no cuadrado, error en el archivo de resultado integral de la cuenta tal debe ser positivo. Incluso si me muestra, por ejemplo, los errores en los signos también. Por eso es indispensable que, nuevamente, si es una cuenta que está con signo positivo o negativo y por algún error está, hay que conciliarla con otra o tener mucho cuidado en la forma, en este caso, de reportar. Y de lo contrario, si está todo ok, va a salir en este caso el documento cuadrado. Una vez cuadrada la información, como nosotros vemos, no se podrá modificar, pero en caso de sí existir una corrección, tengo que tener en cuenta de que puedo corregir alguna situación del estado financiero de la información que he cargado previamente,
siempre y cuando no haya presentado los demás anexos. Es decir, puedo corregir los estados financieros, que básicamente lo que hago es eliminar lo que subí y volver a cargarlo, pero siempre y cuando no haya subido los anexos. Entonces aquí yo voy a poder utilizar la opción de ingreso, botón corrección de información en el portal web y volver a subir la información. Esto es importante porque ya igual lo vamos a ver con Diana. Ya cuando pasamos la parte de subir los estados financieros y los anexos, ya se tratan como otro tipo de errores y obviamente ya la información para corregirla tiene que sufrir otros pasos. ¿Ok? Sí. Bueno, una vez realizado todo el análisis de los estados financieros, obtenido todo el tema de los anexos, esta presentación lo que muestra es la información a cargar. Como mencionaba Denise, ¿qué pasa si mis estados financieros efectivamente se pudieron guardar? Pero eso no significa pues que esté correctamente. Una vez que ustedes suban la información al portal de la Superintendencia de Compañías, en ese momento ustedes van a poder identificar si efectivamente el balance está o no cuadrado. En esta presentación se van a cargar los anexos, que de alguna forma son los anexos que mencionamos inicialmente, tomando en consideración las particularidades mencionadas. Justamente aquí sí lo quiero recalcar, qué pasa si el informe del comisario, como decíamos que en la plataforma es un anexo que no necesariamente está como obligatorio, pues a revisar en este escenario, en este caso, las escrituras de constitución. Solo para precisar, tal como comentaba Diana, la nómina de socios de accionistas, la nómina de administradores, y en este caso, y son documentos que ya están, solamente permite ver la información, en este caso la plataforma, es decir, son datos que yo adjunte. ¿Por qué? Porque eso ya sale, en este caso, directamente. Y la última parte, que asimismo me da como que opcional, es qué pasa si presento el acta de Junta General, en este caso de aprobación de estados financieros. Si anexo este documento, la declaración del representante legal es opcional, o en su defecto, si presento la declaración del representante legal, va a ser opcional la carga del acta de Junta General de anexo de la aprobación de estados financieros. Sí, y finalmente es importante mencionarlo. ¿Qué pasa una vez obtenido todos los anexos? Estos anexos tienen que estar firmados electrónicamente o firmados con firma autógrafo, que quiere decir que cogen el documento y se forma de forma física. En la norma no me establece o no me limita que necesariamente tienen, porque son digitales, tienen que ir con la firma electrónica, lo puedo hacer con firma física. Entonces, eso es importante que lo conozcan, que puedo tomar las dos opciones y puedo pues escanear y cargar la información de forma completa. Ahora bien, una vez finalizada la carga de la información, una vez que me cuadraron los balances, envío la información, tengo que tener presente que yo voy a recibir dos correos. El primer correo que yo debo recibir es el comprobante, como lo mostramos en la pantalla, el comprobante del envío de la información. Ojo, que este correo no me está todavía o no me visualiza o no me certifica que la información ha sido enviada de forma exitosa. Este es un primer correo que yo voy a recibir, simplemente que en el que la Superintendencia de Compañías me está informando que envía la información. En este segundo correo que ustedes van a recibir, que está el ejemplo en pantalla, ustedes van a comprobar, y lo que va a demostrar este correo es el comprobante del registro de la información. Si ustedes pueden visualizar en la parte final, lo que el comprobante o el correo me va a llegar es el valor que voy a cancelar. ¿Cuál es el monto? Este es el correo final que me certifica que mi información fue enviada correctamente. Ahora, tengamos presente que este monto o esta contribución de la Superintendencia de Compañías lo puedo cancelar hasta el 30 de septiembre del 2023. ¿Qué pasa si la compañía decide pagar el 50%? Lo puede hacer sí, y la diferencia la cancela hasta el 31 de diciembre sin recargo alguno. Es importante tener presente la forma de pago para evitar pagar intereses. Y finalmente, vamos a revisar, un poco mencionaba Denise, que existe una opción que se llamaba estados financieros rectificatorios. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si mis estados financieros, una vez que realicé la carga, es más, recibí mis dos correos, está todo correcto, resulta que por alguna consideración especial mis estados financieros van a ser modificados? Entonces la pregunta es, ¿puedo cargar los estados financieros correctos
Una vez cargada toda la información, sí, sí lo puedo hacer. Hay una opción que el portal de la Superintendencia de Compañías se encuentra activo, que se llama, tal cual como está detallado, Estado Financiero Rectificatorio, pero existe una particularidad. Si ustedes desean cargar y hacer un estado financiero rectificatorio, en el momento que se adjunta la información, se va a generar un número de trámite. Y este número de trámite, para que sea validado y aprobado, pues un funcionario de la Superintendencia de Compañías va a validar la información y en el evento que se encuentre de acuerdo va a dar fin al número de trámite generado para que la información pueda ser validada y aceptada. Tengo otra opción que se denomina anexos de estados financieros, rectificatoria o corrección de anexos de estados financieros. ¿Cuál es la diferencia de lo mencionado inicialmente? Y ya lo vamos a ver ya en pantallas más adelante. Esta opción lo que va a, o que genera es que sea una carga automática, es decir, que no voy a tener que pedir autorización alguna. Vamos a ver el paso a paso. En esta pantalla lo vamos a ver. ¿Qué pasa como mencionaba? Si yo quiero en este momento, me equivoqué o me olvidé de cargar el informe de comisario o el informe de comisario que cargué no era el correcto. Entonces me voy a la opción de rectificar y corregir anexos, doy clic, se me va a desplegar, como vemos en la parte inferior, y me va a pedir que adjunte los anexos. Como les decía, aquí el trámite es automático, es fácil, porque lo que voy a cargar son a sustituir los anexos, pero ¿qué sucede si el anexo que yo tengo que cargar es el informe de auditoría? Porque puede ocurrir, cargué toda la información y si el informe de auditoría cargado no es el correcto, lo puedo rectificar, sí. La particularidad es que voy a tener que hacer dos cargas. ¿A qué me refiero a dos cargas? Si mi error está en el informe de comisario y adicional tengo un error en el informe de auditoría, para poderlos o poder hacer estas correcciones, primero yo voy a tener que en una primera carga hacer la carga del informe de comisario, lo envío, recibo el correo que la carga fue exitosa, luego de eso vuelvo a hacer otra carga y adjunto el informe de auditoría. ¿Por qué lo recalco? Porque asimismo este proceso es similar a los estados financieros rectificatorios. ¿Por qué? Porque para que este informe de auditoría pueda ser aceptado, se va a emitir asimismo un número de trámite. Se emite el número de trámite, el funcionario recibe la información, valida y revisa el documento y una vez que se encuentren de acuerdo, emite un número en el que detalla que el trámite ha sido finalizado. Creo que hasta ahí estamos. Sí. Hasta ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Diana y Denise, por la información que nos han compartido. Creo que ha sido bastante académico y la verdad es que bastante práctico todos los puntos que ustedes han mencionado. De hecho, hemos tenido varias consultas en el chat, les anticipo, pero bueno, hemos escogido de todas ellas porque ya Rubén me ha ayudado muchísimo en irlas contestando. Algunas que me gustaría hacérselas para que vayamos ya culminando con el evento del día de hoy. Solamente recordarles a las personas que me han consultado en el chat si vamos a compartir la presentación. No vamos a compartir la presentación. Lo que vamos a hacer es este webinar está siendo grabado y el día de mañana ustedes ya lo van a tener disponible en el canal de YouTube de Liquidez GC y bueno, tienen que estar pendientes también a las redes de Liquidez porque van a compartir el link para que ustedes puedan volver a ver este seminario, así que hasta el día de mañana en la tarde ya lo tendrán disponibles para que ustedes puedan revisar nuevamente la información. Entonces, Diana y Denise nos consultan, nos dicen, ¿qué sucede si a pesar de que en el SRI la compañía consta dentro de un grupo económico, no se consolida los estados financieros con esta, sino con la casa matriz, que es una compañía del exterior? Ok, en este caso, recordemos que la parte de la consolidación de estado financiero se refiere a las estructuras que en este caso están domiciliadas acá a nivel de Ecuador, porque lo que busca es que la información de varias empresas locales sea consolidada en una única compañía denominada controladora. De tal manera de que si en realidad está solita y lo que haces es consolidar con una externa que no reporta acá en el Ecuador,
lo más probable es que esté así ahora. Me genera la duda de por qué estás dentro de un grupo económico si estás hablando de una relacionada que está en el exterior que no está acá en el Ecuador. Habría que revisar un poco más al detalle. Recuerden que hay que verificar cuáles son los criterios que toma la administración para definir a veces grupos económicos. Antes la administración tributaria dentro de las asociaciones, por ejemplo, de partes relacionadas, entre otras cosas, se miraba también el número a nivel de transacciones. Entendería yo que tienen una compañía y otra. Entonces, lo ideal sería chequear, a ver, si efectivamente yo soy parte de ese grupo, en este caso económico que tiene la administración. De lo contrario, incluso sería importante analizar, verificar con rentas cuáles fueron los criterios y si en realidad yo no soy de ese grupo económico, pedir la exclusión. Y como les digo, y si en este caso no tienes que hacer la consolidación, poner definitivamente no. Gracias, Denise. También nos consultan, si tengo una cuenta de activo que quedó en negativo y en el formulario 101 fue registrada así, al realizar la carga de la información a la superintendencia, tendría que realizar cambios de tal forma que esa cuenta quede positiva. Es indispensable que en este caso el 101 y la información que reporté a la super queden idénticas en sus campos. Sabes que nos hacíamos la misma pregunta nosotros el otro día que estábamos revisando la presentación. La primera duda que me queda es si en realidad el formulario sí te permitió cargar en negativo. Hasta donde nosotros habíamos revisado y habíamos chequeado nuestra información, el formulario no te permite cargar negativos tampoco, porque es más, creo que el formulario automáticamente creo que te genera la información en cero, salvo obviamente las estimaciones incobrables, las amortizaciones en este caso, o las depreciaciones, entre otras cuentas. De tal forma de que si por algún motivo efectivamente el formulario te permite hacer, en este caso, colocar un campo en negativo, lastimosamente sí, la única vía que nosotros habíamos visto es que a nivel de la super consolides esa cuenta o lo que hayas reportado en ese casillero con otro, porque no hay otra, en este caso, otra manera de reportarlo, de tal forma que te dé, si estás hablando de un activo positivo, si estás hablando de un pasivo, obviamente, en este caso negativo, pero es la única manera. Sí, Ya. ahí solamente para comentar, ahí la otra vía es que si efectivamente esa cuenta nunca fue una cuenta de naturaleza deudora, sino una acreedora, pero vas a tener efectivamente diferencias con el formulario 101. Y efectivamente mi formulario 101 tiene que ser la fiel copia de la información cargada en la Superintendencia de Compañías. Claro. Ahora igual recordemos que hoy lo que voy a tener es un estado financiero bajo la estructura de la superintendencia que definitivamente no va a ser igual al formulario 101. Entonces van a haber igual temas que vamos a tener que justificar en el evento de que la superintendencia quiera corroborar algo a nivel de algún campo del formulario 101. Gracias, Denise y Diana. Nos consultan también, las nóminas de socios y administradores se obtienen de la página de la Superintendencia de las Compañías. ¿Por qué tenemos que subirlos a pesar de ello? Sí, efectivamente es un campo que se encuentra activo y es correcto porque finalmente en la parte operativa se termina subiendo la misma nómina de accionista que ya está en el portal, pero es un requisito. Entonces, sabemos que si ya está y si es un requisito en la superintendencia, hay que cargarlo para cumplir. Pero ese no es uno de los campos que ya salen como precargados. No. Hay que subirlo, hay que ya, subirlo. Okay. De acuerdo. Bueno, y finalmente ya para concluir esta ronda de preguntas y respuestas que les hemos hecho a nuestras expositoras el día de hoy, nos preguntan, en el caso del estado de resultados, ¿en qué parte se pone el valor de los gastos no deducibles? En el estado de resultados. Lo que pasa es que el gasto no deducible es parte de la conciliación tributaria. Por tanto, recordemos que ese gasto no deducible que está en la conciliación en algún momento fue un gasto. Entonces tiene que estar dentro del estado de resultados en alguna cuenta contable que tú hayas puesto. Por ejemplo, imaginémonos que nosotros tenemos gastos, se me ocurre, gastos de gestión o gastos de viaje que superan el límite. Yo ya sé que es un gasto de gestión, está reportado dentro del estado de resultados, pero para efectos fiscales ya en la conciliación tributaria, que eso es específicamente formulario 101 y SRI, allí va ese gasto o ese componente va a estar reportado como no deducible. Pero ahora, como les indicaba, lastimosamente la nueva metodología es subir estados financieros de acuerdo al formato que les mostramos y que está cargado dentro de la página web de la superintendencia
de compañías. Ya la parte tributaria específica y per se queda en el formulario 101 y obviamente en los anexos que ustedes reporten en las notas a los estados financieros y en el informe de auditoría. Ahí va a quedar la parte de la conciliación básicamente. Sí, solo complementar, en resumen, el estado de resultado o el formato que tiene actualmente la Superintendencia de Compañías no me permite reportar información de conciliación tributaria. Sí, es decir, que toda la parte que ustedes ven de conciliación tributaria en el formulario 101, esa información o ese formato o esa estructura no aparece en el estado de resultado que se encuentra publicado. Listo, bueno, creo que con eso hemos completado ya el seminario que teníamos preparado el día de hoy. Solamente pues agradecerles nuevamente a Denise y Diana por la información que han compartido esta tarde. En realidad creo que ha sido de bastante beneficio para las personas que nos han acompañado. Como les indiqué, vamos a subir el webinar en la página web de Liquidez. De hecho, este es el primer evento que retomamos, bueno, ya desde el año pasado, que como comprenderán, hemos hecho también algunos eventos. Y cada mes vamos a tener una actividad diferente. Así que por favor estén pendientes tanto de las redes de Andersen como de Liquidez, que estaremos compartiendo más actividades. Y solamente, bueno, también agradecerle a Rubén que me ha ayudado ahí a contestar la mayoría de preguntas que hemos ido viendo en el chat. Sin embargo, si hubiese alguna pregunta que ustedes quisieran hacer, nosotros estamos dejando ahí nuestras redes de contacto en Andersen, por lo que pueden ustedes colocarnos dentro de los comentarios de este webinar, que ustedes van a ver una publicación de este webinar. Pueden dejarnos alguna consulta que tengan para las expositoras y con muchísimo gusto los contactaremos para atender este tipo de inquietudes. Así que con eso nos despedimos. Agradecerles nuevamente a Diana y Denise por acompañarme el día de hoy, bueno, por acompañar también al público de Liquidez, y bueno, recordarles que visiten liquidez.es para que puedan conocer más de cerca los procedimientos que pueden hacer en forma directa y forma súper ágil y rápida con el proceso de las notas de crédito, para que obtengan la devolución, o mejor dicho, los valores en efectivo en su cuenta de forma inmediata. Así que muchísimas gracias, chicas. Nos vemos en una próxima oportunidad.